Bienvenidos al curso Introducción al Paquete Estadístico Stata para semilleros de investigación de la Facultad de Salud UIS. En este segundo capítulo revisaremos la estadística descriptiva. Para ello necesitaremos 4 elementos. Primero, pues la aplicación de Stata. Segundo, la base de datos .dta, el archivo de práctica.do y el archivo de práctica en formato .log. A modo de introducción, vamos a recordar algunas características de la estadística descriptiva, que como nos indica, nos sirve para describir un conjunto de datos, resumirlos y presentarlos de una forma fácil de interpretar. Para ello hacemos uso de resúmenes, tablas, gráficas e indicadores. En esta sección nos concentraremos en estos, los indicadores, en las medidas de tendencia central, media aritmética, media ponderada, la mediana, en las medidas de dispersión como el rango intercuartil, la desviación estándar, la varianza, las medidas de posición como los cuartiles y los percentiles, y las medidas de forma como la asimetría y la kurtosis. Esto pues con el objetivo de determinar tendencias o patrones, mostrar y cuantificar la dispersión y descubrir la forma de los datos. Para esta práctica iniciamos desde nuestra página principal de Stata. Como vimos en el capítulo anterior, iniciamos abriendo nuestra base de datos, vamos a Open y buscamos el archivo en formato .dta. Luego, para guardar el progreso que hagamos en esta sección, vamos a abrir nuestro archivo log, vamos a File, Log, Begin, busquemos el que está en formato .log, abrimos y le damos a anexar al archivo existente. Ok. Y por último, abrimos nuestro archivo do. Vamos a abrir, buscamos dentro de nuestras carpetas el archivo de práctica. Muy bien. Ahora nos dirigimos a la parte que se describa las variables de la base de datos. Nos muestran el primer comando que es describe. Vamos a ejecutar. Inicialmente nos da información sobre la base de datos, nos dice el número de observaciones, el número de variables, y en la parte de abajo nos da la lista, que el nombre de las variables, el tipo de almacenamiento, el formato, el valor de la etiqueta y la etiqueta que tiene la variable. Recordemos que estas etiquetas muchas veces nos amplían la información de qué puede tratar la variable, porque normalmente pues tienen nombres cortos que no nos dan muchísimas pistas al respecto. Entonces vamos bajando. Si vemos la información que tiene este comando, es bastante parecido al que vemos a la ventana de propiedades de las variables. Nos da como información extra. Si no queremos tener esta lista tan larga, que tenemos 74 variables, simplemente escribimos el comando describe, añadimos las variables de las cuales queremos tener información, enter, y es una lista mucho más corta. Volvemos a nuestro do file y tenemos el siguiente comando que se llama codebook. Lo ejecutamos y vemos que nos da una lista con las variables y nos ofrece alguna información extra. Por ejemplo, esta que es el indicador de muerte, nos dice que es numérica, que tiene una etiqueta sí, no, es decir, es dicotómica, tiene un rango entre 0 y 1 y tiene 2 únicos valores de respuesta. Entonces, que el no está representado con el 0 y el yes está representado con el 1. Nos indica que al final de este estudio, 2.884 personas permanecieron vivas, mientras que 1.550 personas murieron. Entonces, esta es una variable categórica. Vamos a ver otra variable. Por ejemplo, esta, el tiempo en años a desarrollar el evento, que en este caso es stroke, nos dice que es numérica, que tiene un rango entre 0 y 24 años. Que los valores únicos vemos que es un valor mucho más grande. Nos indica la media, la desviación estándar, los percentiles y prestar atención a el valor de datos perdidos. En este caso, pues no hay datos perdidos. Muy bien, volvemos a nuestro archivo do. Otra herramienta importante es el de organizar los valores de manera ascendente. Entonces vamos a ejecutar este comando.
Aquí está, sortear H1. Y vamos a el visualizador de base de datos. Buscamos dónde está esa variable y vemos que se organizó de valor menor a valor mayor. Y las variables que están, pues las variables de un mismo sujeto también se organizan con respecto a la variable de la edad. Aquí podemos cerrar y volvemos a nuestro archivo do. Tenemos algunos comandos para las variables numéricas continuas. Uno de estos es summarize. Escogemos, vamos a trabajar con la variable presión arterial sistólica en la primera visita. Entonces ejecutamos y nos da el número de observaciones, la media, la desviación estándar y el valor mínimo y máximo. Recordemos que muchas veces no sabemos el nombre del comando, entonces podemos tomar atajos aquí en el menú desplegable. Podemos ir Statistics, Summary y escoger la primera opción y escogemos nuestra variable y vemos que se ejecuta exactamente el mismo comando. Volvemos a nuestro do file y vemos que si queremos tener más detalles sobre la variable, vamos a darle detail o simplemente escribimos una D. Nos da alguna información extra, nos muestra la información por percentiles, nos muestra la desviación estándar, la varianza, los indicadores de forma, como es el quickness y la kurtosis. También podemos obtener datos extra, podemos calcular el rango. Entonces damos display o simplemente las letras D y hacemos la resta entre el número mayor y el número menor, 83.5. Aquí tenemos el rango. O también podemos obtener el rango intercuartílico, que es la resta entre el percentil 75, que es 144 en este caso, y le restamos el percentil 25, que es 117.5. Entonces aquí obtenemos nuestro rango intercuartílico. Volvemos a nuestro do file y tenemos que tenemos otra opción que es el tab stat, otro comando. Entonces vamos a copiar simplemente tab stat y vemos que simplemente nos da el dato de la media. Sin embargo, si añadimos una coma y statistics y escribimos específicamente lo que queremos, nos da la información. Entonces, el número de observaciones, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, que aquí lo habíamos calculado, y los percentiles que le pedimos. Entonces, es otra opción además del summarize. Volvemos a nuestro to editor. Con esto podemos responder preguntas como ¿cuál es la presión arterial sistólica media en la primera visita en hombres? Entonces, lo sorteamos y introducimos la variable de sexo. Y el comando summarize que conocíamos por la presión arterial sistólica. Aquí vemos que nos distinguen entre masculino y femenino. También podemos utilizar el atajo que tenemos en esta parte superior. Ir a la opción de sí, repetir comando por grupo y escribir el grupo que va a ser por sexo en este caso. Le damos submit y acá nos aparece el mismo comando que anteriormente ejecutamos. Entonces, volvemos a nuestro do file. Entonces tenemos la respuesta, pero pues si queremos hacerlo más específico podemos escribir summarize, la presión arterial sistólica, la variable si, if, si sexo 1 es igual a 1. Entonces recordemos que en esta base de datos femenino se representa con el 0 y masculino se representa con el 1. Entonces ejecutamos el comando y aquí tenemos que la media de la presión arterial sistólica en hombres es igual a 131.7. Entonces ya respondimos esta pregunta. Si necesitamos ayuda con los comandos, entonces podemos escribir help
el nombre del comando, o searched y el nombre del comando. Y acá nos aparecen ayudas que nos da Stata. Tenemos otras opciones para las variables categóricas, como es tab, que es la abreviatura de tabulate. Acá lo tenemos. Entonces, si vemos, es la información que vimos anteriormente. Nos dice que al final del estudio permanecieron vivas 2.884 personas y murieron 1.550 personas. Tenemos también el porcentaje y el porcentaje acumulado. Volvemos a nuestro do y aquí nos hace la pregunta. Podemos resolver cuántas mujeres tienen prevalencia de hipertensión en la primera visita. Entonces utilizamos el comando tabulate. Como nos dicen mujeres, y utilizamos la variable sexo en la primera visita y la prevalencia, que es otra variable, la prevalencia de hipertensión. Entonces lo ejecutamos y nos dice, podemos responder que 799 mujeres tuvieron prevalencia de hipertensión en el examen 1. Y esta es la tabla 2×2. Muy bien. También podemos listar las observaciones en variables. Entonces vamos a darle al comando list y si vemos es muchísima información, nos da sujeto por sujeto el valor pues de las variables que tiene. Entonces vamos a darle break, romper la respuesta del comando y vamos a buscar algo más específico. Listar la presión arterial sistólica. También recordemos que son más de 4.000 sujetos, la respuesta es muy larga. Entonces podemos elegir listar la presión arterial sistólica en las primeras 50 personas. Aquí le ejecutamos y nos da la información de las primeras 50 personas. Entonces podemos resolver esta pregunta. Liste la presión arterial sistólica de la primera visita en los primeros 50 hombres listados. Entonces, relacionamos el comando list con la variable de presión arterial sistólica, sexo, en los primeros 50. Ejecutamos y aquí tenemos la respuesta. También podemos generar nuevas variables en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí podemos generar la edad al cuadrado en la primera visita. Entonces vamos a darle gen de generate. El nombre que le queramos poner a esta variable, en este caso le pusimos edad al cuadrado 1, que va a ser igual a la edad 1, la edad en el examen 1 por la edad en el examen 1. La queremos, lo ejecutamos y aquí vemos que nos dice que ya se ejecutó. Entonces buscamos en nuestro visualizador de base de datos, vamos al final y aquí vemos que se ejecutó nuestra nueva variable. Volvemos a nuestro archivo do y vamos a crear una nueva variable que es la presión de pulso, que va a ser igual a la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en la visita 1. Entonces, ejecutamos, volvemos a nuestro visualizador y vemos que se creó la variable. Ahora volvemos a nuestro do y nos dice que podemos evaluar cuántos valores perdidos tiene la base de datos en cada variable. Entonces vamos a ejecutar el comando mistablesum. Nos muestra esta tabla y la columna 1 nos indica el número de valores perdidos por variable. Tenemos, por ejemplo, esta variable que se llama diabetes 2, que tiene 504 valores perdidos. Entonces vamos a darle tab, el nombre de la variable, coma, y escribimos missing, y nos dice que acá en el punto que 504 valores perdidos corresponden al 11%. Volvemos a nuestro do file y podemos hacer también datos perdidos a nuestra variable de referencia que es la presión arterial sistólica en la primera visita y nos dice que
no tiene valores perdidos. Volvemos a nuestro do y otra de las funciones que podemos realizar es generar categorías para una variable. Aquí podemos generar categorías para la variable edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar, escogemos el nombre de nuestra nueva variable, en este caso le vamos a poner edad, categoría K1, le damos un igual y vamos a poner un punto. Ahora vamos al observador de base de datos y vemos que en todas las observaciones puso un punto. Ahora sí, vamos a crear las categorías con el comando replace, el nombre de la variable igual a 1, damos la condicionalidad si la edad 1 es menor a 40. Aquí generamos la primera categoría. La siguiente, la categoría 2, si la edad está entre 40 y 49. Generamos la categoría 3 y la categoría 4. Vamos a ordenarlo por edad. Y ahora podemos ir a nuestro observador de base de datos y vemos que efectivamente se generaron las 4 categorías que queríamos. Volvemos a nuestro do y nos dice que lo último que vamos a ver es etiquetar las nuevas variables creadas. Entonces, anteriormente creamos esta que correspondía al cuadrado. Tenemos que dejarlo muy claro, entonces vamos a crear esta etiqueta. Al ver en la ventana de variables, aquí vemos en las propiedades de las variables que se creó la etiqueta. Ahora vamos a la otra variable que creamos que sea categórica. Entonces vamos a poner la etiqueta categorical age en examen 1. Entonces vamos a hacerlo directamente en la ventana de propiedades. Nos paramos sobre la variable, le damos abrir al candadito y escribimos el nombre de la etiqueta. Categorical age exam 1. Le damos clic y vemos que se generó el mismo comando. Vamos de nuevo al do file y vemos que ahora vamos a definir las categorías que creamos en la variable ageCat. Entonces nos dice que ya se definió. Vamos a tabular esta variable y vemos que efectivamente tenemos las categorías que creamos. Y por último, podemos generar el comando de label values, cambiar acá. Si vemos en esta parte, esto es lo que se cambia, el valor de la etiqueta por ageCat label. Muy bien, esto sería por la práctica de hoy. Ahora cerremos sesión de la manera adecuada. Vamos a nuestro do, guardamos cambios, cerramos. Vamos a nuestro observador de base de datos, cerramos. Vamos a guardar base de datos. Por último, cerramos nuestro log. Vamos a darle, ya lo cerramos y podemos salir de Stata. Por último, realizaremos un recuento de los comandos importantes. De forma general, podemos utilizar describe o codebook. Para las variables numéricas continuas, utilizamos summarize o tabstat. Para las variables categóricas, utilizamos tabulate. Para crear una variable, utilizamos el comando generate. Para evaluar valores perdidos, utilizamos mistablesum. Y para ordenar de forma ascendente la base de datos, utilizamos el comando sort. Gracias.